Bienvenidos a la lección número 8, el pacto en Sinaí. El texto para memorizar lo he dividido en dos partes. La primera parte diría así: Vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, yo os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto. Hagamos una pausa allí. En primer lugar, analicemos la expresión os tomé. Cuando Moisés escribe esta frase, él usa un verbo que realmente se podría traducir, o la mayoría de las veces se traduce en otras partes del mismo Pentateuco, como alcé. Alzar la mirada, por ejemplo, alzarlo obviamente hacia arriba. Hay diferentes personajes que se mencionan alzando su vista hacia el cielo. Por lo tanto, aquí la expresión podría ser traducida de esa forma también, como os alcé, como os llevé hacia arriba sobre alas de águila. Esta expresión sobre alas de águila realmente en el hebreo está en plural, solo que además de que sería águilas, el plural, también puede traducirse como buitres. El nombre del animal mencionado allí, del ave mencionada allí, puede ser águila o puede ser buitre. Si te vas por la opción de águila, seguro que has escuchado alguna explicación relacionada con el hecho de que las águilas ayudan a sus polluelos a volar, los ayudan de esta forma, protegiéndolos y los ponen sobre sus alas de alguna forma. Sin embargo, de acuerdo a algunos estudiosos, los naturalistas, los especialistas en aves, no han podido comprobar que esto realmente suceda. No han podido comprobar que realmente las águilas hagan todo este proceso de cuidado y de enseñar a volar a sus polluelos de esta forma. Entonces hay una segunda opción. Si se refiere a los buitres, bueno, el buitre, al igual que varios otros animales en el reino de Egipto, era también asociado con una deidad. En Egipto, Nekhbet, que era la diosa representada por un buitre, representaba al Alto Egipto y era la deidad protectora del faraón. Así que nuevamente podría ser que Dios esté usando algo que los israelitas conocían, una imagen conocida para ellos, para decirles: no es Nekhbet la que protege a una persona importante, soy yo, que como les enseñaron allí en Egipto, equivalente a lo que les enseñaron en Egipto, soy yo el que les puede proteger. Yo soy realmente el único que los puede proteger. No es Nekhbet, no es ninguna deidad egipcia, soy yo, el Dios que se acerca con ustedes y les está hablando en este momento. El Dios que les protege con las alas. Alas tan grandes como podrían tener los buitres, que pueden llegar a ser hasta de 3 metros. Esa protección, esas alas que se extienden para ayudar, para proteger, son las que se mencionan incluso dos veces en el Pentateuco, además de Éxodo 19, también en Deuteronomio 32, para expresar esta idea de cómo es que Dios conduce a su pueblo, lo protege y lo alza para llevarlo al lugar donde Él se ha propuesto. ¿Quieres ver cómo era la diosa Nekhbet? Te la presento. Esta es una de las varias ilustraciones que hay de esta diosa representada por un buitre. Repito, si la opción para traducir la palabra que se usa aquí en Éxodo 19 fuera buitre, podría ser una alusión entonces a esta diosa. El versículo sigue diciendo: ahora pues, si dais oído, es decir, si escuchas, si pones atención a lo que te voy a decir. Pero recuerda que el verbo escuchar, el verbo oír en hebreo, es equivalente prácticamente en todas las ocasiones que se utiliza, cuando se usa de manera figurada, a la acción de obedecer. No es solamente que tu oído perciba un sonido, perciba la pronunciación de alguna palabra, sino que oír es equivalente a obedecer. Así que Dios les está diciendo: yo ya hice mi parte, yo ya te he tomado, te he protegido, te he alzado. Ahora yo espero que en respuesta tú puedas obedecerme. Y entonces eso equivale también a guardar el pacto, o como dice el texto, guardar mi pacto. El pacto, la palabra pacto, se usa 13 veces en el libro del Éxodo. Sin embargo, aunque pudiera parecer un tanto extraño, en la sección que abarca la lección de esta semana solo se menciona una sola vez la palabra pacto. Claro que el concepto, las implicaciones, el desarrollo de esta idea está presente en los textos que estamos estudiando o estudiamos durante esta semana, pero específicamente la palabra pacto solo se usa aquí. Pero no es que sea un concepto nuevo ni para Moisés ni para el pueblo en general, ya que si tú buscas la palabra pacto, vas a encontrar que los dos libros que más mencionan esta palabra, los dos libros que más usan este concepto, son el libro de Génesis y el libro de Deuteronomio. Por supuesto, escritos también por Moisés. En el libro de Génesis y en el libro de Deuteronomio, la palabra pacto aparece 27 veces en cada uno de estos libros. Son los libros, repito, que más la usan. Por lo tanto, cuando Dios a través de Moisés habla del pacto aquí, está hablando de un concepto conocido, de un concepto que ya está en la mente del pueblo de Israel de alguna forma, solo que, como veremos a continuación, ahora tiene una expansión, tiene detalles extra que Dios les demuestra en esta nueva presentación de su pacto. La segunda parte del texto diría así:
Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y nota esta parte final, esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La palabra especial tesoro, que también podría traducirse como posesión atesorada, es un concepto que se utiliza 8 veces en la Biblia, y en particular se usa 3 veces más en el caso del Pentateuco, y las 3 en el libro de Deuteronomio. Cuando Moisés repasa y se despide del pueblo, hablando del pacto, todo el libro de Deuteronomio es básicamente un repaso del pacto. Cuando él hace esto, él nuevamente alude a este concepto. Dios hizo un pacto contigo, nación israelita, en donde incluye que tú seas su posesión atesorada. Si nos vamos otra vez al contexto cultural, se ha encontrado evidencia de que esta expresión era usada, por ejemplo, por los reyes. Hay un sello real que se conoce como el sello real de Alacac, donde el rey mismo se identifica como una posesión atesorada de su Dios, en este caso del Dios Adad. Soy la posesión atesorada de mi Dios. Entonces este concepto, si lo aplicamos aquí a Éxodo, implicaría que los israelitas entendían que un Dios podía tener ese tipo de posesiones, ese tipo de tesoros. Y el Dios, el único Dios verdadero, le está diciendo a su pueblo, yo quiero que tú seas eso para mí, una posesión atesorada. Ahora, en el mismo contexto, en el antiguo cercano oriente, una ciudad o un grupo de personas podía ser librado de estar sujeto a un rey y también entonces era ubicado en directa sujeción a una deidad. Por lo tanto, si Dios había librado o liberado al pueblo de un rey que lo tenía bajo sujeción, ahora está directamente relacionado con esa deidad, le pertenece a esa deidad. Así que esto tiene mucho sentido con las palabras que Dios le pide a Moisés que le exprese al pueblo. Y por eso mismo se le llama a Israel también reino de sacerdotes, porque ahora al ser liberados de Egipto reciben una especie de estatus sagrado. Al pertenecer a esta deidad que los ha librado, reciben esa especie de estatus, el trato de ser ahora un reino de sacerdotes, una especie de intermediarios entre los pueblos, las demás naciones y Dios. Y por supuesto, si te vas al libro de Apocalipsis, encontrarás que hay implicaciones allí también muy específicas que llegarán o alcanzarán hasta la eternidad en el concepto de ser reyes y sacerdotes o un reino de sacerdotes de acuerdo a la voluntad y a los planes de Dios para su pueblo. El pacto, te decía hace un momento que es una palabra que se menciona poco aquí en esta sección, sin embargo es un concepto súper importante en toda la Biblia, eso tú lo sabes, pero aquí en lo particular la lección se refiere a un momento en donde Dios pasa de lo que normalmente había estado haciendo, de ofrecer o establecer su pacto de manera individual con ciertos personajes, con ciertos patriarcas, ahora lo ofrece a toda la nación, pasa de lo individual a lo nacional y por lo mismo hay nuevas implicaciones, hay más y mejores implicaciones por este cambio. Ahora no solamente es un individuo, ahora es toda la nación, así que se le ofrecen cosas como las que acabamos de mencionar. Esos títulos, ese estatus que reciben de sacerdotes, de posesión atesorada, ahora ese pueblo que realmente tampoco se está portando muy bien como para merecerlo, pero de todos modos Dios le ofrece ese pacto que ya había ofrecido a Abraham, que había ofrecido a Isaac, que había ofrecido a Jacob, ahora les dice a todo el pueblo, Dios les dice, también quiero ofrecerles ese pacto. Y al ser un pacto ofrecido a toda la nación, hay implicaciones que ustedes deben entender, que ustedes deben atesorar, valorar y por supuesto también debe tener un resultado en su vida al conocer esto. Termino entonces el repaso de esta ocasión diciéndote que es importante el cierre del versículo 6. Lo leo nuevamente. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Si te fijas en la lección de escuela sabática, no viene esta parte en el versículo ahí el sábado por la tarde. Por alguna razón, el editor de la lección o el mismo autor, habría que verificarlo, no puso ya la parte final del texto del versículo 6, tal vez diciendo basta con que lleguemos a gente santa porque esa es la parte más conocida y la que más queremos resaltar. Sin embargo, aún en estas palabras yo creo que podemos encontrar algo sumamente importante. El hecho de que Dios use a Moisés o le pida a Moisés que sea él el intermediario para que estas palabras lleguen a ser conocidas por el pueblo, nos habla de algo muy importante. El pacto necesita un mediador. Dios quería comunicarse con su pueblo, pero desde que entró el pecado, Él ha tenido muchos problemas para seguir haciéndolo. Es decir, no puede hacerlo ya de manera directa, no puede hacer esta comunicación de manera personal. Así que la comunicación ha continuado porque Él no ha renunciado a su deseo de comunicarse con su pueblo. Pero el Sinaí, la renovación o el establecimiento del pacto en el Sinaí es una forma de decirnos que el pacto necesita un mediador. En este caso, Moisés. Dios pudo haber expresado estas palabras a viva voz y el pueblo pudo haberlas escuchado directamente
La potente voz de Dios, por supuesto, se pudo haber escuchado en todo el desierto de Sinaí, si hubiera sido necesario. Pero Dios le pide a Moisés que sea él quien le diga al pueblo estas palabras. Hay varias razones prácticas también de por qué esto sucede. Sin embargo, me concentro en la razón, digamos, teológica, en la razón cristocéntrica incluso. Porque Moisés, tú lo sabes bien, de acuerdo al Nuevo Testamento, se va a convertir en un modelo, en un tipo de Jesús, de Cristo. Y si además te vas al espíritu de profecía, encontrarás que quien estuvo en el monte Sinaí, el que estuvo hablando con Moisés, quien expresó su ley y su pacto desde el monte Sinaí, fue específicamente la segunda persona de la deidad, es decir, fue Cristo Jesús. Fue Cristo Jesús quien estuvo expresando estas palabras, que siglos después va a descender a esta tierra y él mismo será el mediador para presentar las palabras, incluso presentar un nuevo pacto o un pacto renovado cuando come la última cena con sus discípulos. Moisés representa a Cristo, por lo tanto, aquí también esto es importante. El pacto, este establecimiento con todas las implicaciones nuevas y privilegios que Dios les ofrece al pueblo, si estos deciden serle fiel, si estos deciden obedecerle, ahora ese pacto también necesita un mediador. Y en nuestros días seguimos necesitando un mediador. También Dios espera que tú y yo seamos un reino de sacerdotes. También Dios espera que tú y yo seamos gente santa, que tú y yo seamos su especial tesoro. No lo merecemos al igual que los israelitas, pero no es porque lo merezcamos, es por la gracia de Dios, es porque Él tiene un plan para nuestra vida y sus planes no pueden fracasar. Le pertenecemos a Él, Él nos liberó, con alas poderosas nos lleva y nos levanta, nos alza, pero sobre todo, a través de Cristo, nos dice que Él nos sigue hablando. A través de Cristo, Él nos sigue ofreciendo todo esto. A través de Cristo, el mediador supremo, el gran intercesor, Él nos asegura que todo esto llegará a su cumplimiento final y completo, pleno, cuando Cristo mismo regrese por nosotros a esta tierra. Y ya no nos llevará sobre las alas de águilas o sobre las alas de buitres, sino que seremos elevados en las mismas nubes para subir junto con Cristo Jesús al reino de los cielos. El pacto sigue vigente. La modalidad pudo haber cambiado. El pueblo ya no se llama Israel de sangre, Israel nacional, pero el pacto sigue vigente, porque el Dios que lo ofreció en Sinaí sigue igual de vigente. ¿Lo crees? Confía en Él, sé fiel a Él. Si obedeces lo que Él te ha propuesto, las bendiciones serán abundantes. No nos salvamos por las obras, pero aquel que es capaz de levantarnos, de elevarnos sobre sus alas, también es capaz de capacitarnos para manifestar nuestra lealtad y fidelidad por siempre al que lo merece todo.